Entonces, estaré como la mano de mi Dios había sido buena ajá, sobre mí, porque asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y levantémonos. así Ajá. sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces vamos a ir desglosando punto por punto, así leyéndolo de corrido, Nehemías 2 del 11 al 20, pues bueno, dice, pues qué onda, no tiene mucho que decir, ¿verdad? Pero impresionante lo que el Señor reveló a mi esposito para darlo. Dice que reconstruir requiere la intervención de muchas personas. Requiere de personas que sean conocedoras de este tema, o sea, personas espirituales que andan en la voluntad de Dios. Si se reconstruye bajo conocimiento humano, fracasaremos. Esto es bien importante, hermanos, que no lo hagamos en nuestras fuerzas porque vamos a fracasar. Pero el constructor es Dios. Habrá protección y victoria. Amén. Tenemos que reconocer al Dios de dioses y Señor de señores, que eres el de todo poder. Nadie puede decir que no necesita de nadie. O sea, somos interdependientes. Nosotros tenemos una interdependencia. Estas palabras rebombantes que escribió mi esposo no me las supe y ahí voy al tumbaburros. Dije, pues que es interdependencia. Significa se necesita uno al otro. Sí. Interdependencia, se necesita uno al otro. Interdependencia. Perdón, es interdependencia, se necesita uno al otro. Y le decía a mi esposo, ahí no escribas cosas rebombantes que no las entiendo, ¿verdad? Pero bueno, las busco en el tumbaburros y ya sé. Lo principal es la comunión con Dios. Eso es lo más importante, que debemos tener esa relación con Dios. Lo secundario es la acción del hombre. Pero los dos son necesarios, o sea, primero Dios y el hombre para accionar. Aquí vamos a observar, punto número 1, lo primero es ir con Dios, estar en el lugar destruido y hacer un diagnóstico. Vamos a ir al versículo 11. Versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 días. Ajá. Nehemías hizo 3 cosas. 1, primero llegó a Jerusalén. O sea, él no se rehusó a ir donde estaba la situación. Él fue. Primero llegó. Luego estuvo ahí. O sea, ahí se quedó. Y lo tercero que dice que estuvo, el tiempo que estuvo, 3 días. O sea, Nehemías se dio su tiempo para llegar a Jerusalén y quedarse allí el tiempo que fuese necesario. Tenemos que aprender en que las circunstancias van a estar ahí, pero tenemos que darnos los tiempos que sean necesarios. No debemos frustrarnos, no debemos desesperarnos, porque los tiempos son de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Dice, no se puede resolver un problema sin conocerlo, o sea, llegar al lugar. Tú tienes que conocer tu situación en tu hogar. Tú tienes que ver cuál es la situación en el hogar. Tienes que llegar y ver la situación, cómo está y cuál es el problema, identificarlo. Primero hay que identificar el problema. Después es necesario estar ahí. ¿Y qué tenemos que hacer al estar ahí? Pues tenemos que analizar y también hacer un diagnóstico. Tenemos que analizar minuciosamente por qué está pasando esto en mi familia. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Me estoy humillando? ¿Estoy reconciliándome? ¿Estoy reconciliando a mi familia? ¿Estoy pidiendo perdón? ¿Estoy haciendo lo correcto? Después
es muy importante la cantidad de tiempo para conocer el problema. Ya lo vimos los problemas, el tiempo que se quedó ahí Nehemías, ¿verdad? Es necesario que tú tengas tiempo, que no te acortes el tiempo y digas, ay, ya me voy. No, es necesario esperar los tiempos. Esta estrategia triple trae bendición y son puras acciones. Analizar, llegar, quedarte el tiempo suficiente para que con esta estrategia haya bendiciones en tu vida y en tu hogar. Amén. Ya no es oración, ya no es ayuno, llanto, luto, sino accionar. Hay que actuar. Debes determinar en tu corazón y ser firme en tus decisiones que Dios te diga que hagas. Si tú duras un ratito con el Señor y te desesperas y te vas, pues ya no vas a escuchar al Señor. Te vas a ir pronto. Y el Señor apenas iba a responderte y dice, ay, ¿dónde están mis hijos? Ya se fueron, no esperaron respuesta, ¿verdad? ¿Qué acciones estamos realizando en casa para reedificar? Tenemos que pensar, analizar, llegar, quedarnos, darle tiempo a la situación o al problema. Y después, ¿qué estoy haciendo yo para reedificar? Entonces tenemos que tener los tiempos del Señor que son perfectos. Mis tiempos no son perfectos, mis tiempos son tan imperfectos, ¿ah? Entonces tenemos que ver los tiempos del Señor, no los míos. Amén. Detrás del bote blanco hay un enchufe. Punto número 2. Es necesario levantarse, trabajar de noche, ser sutil y discreto. Entonces, ¿qué es necesario? Levantarse y trabajar de noche, aún de madrugada. Creo que de madrugada nos da tanta hueva. Ay, Señor, déjame dormir otro ratito, ¿no? A mí constantemente, Señor, a las 3 de la mañana me despierta a estar orando y yo, otro ratito, y luego, bueno, Señor, ya sé que quieres que ore, ya me pongo a orar, no sé ni qué hora me quedo dormida, pero siempre es necesario trabajar de noche, porque de noche es cuando más arrecia el otro también. Entonces tenemos que estar atentos. Jesús mismo decía que Él trabajaba de día porque en la noche trabajaba la oscuridad, acuérdense. Entonces hay que estar atentos en la noche. Amén. El versículo 12 dice: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Entonces dice, me levanté de noche. Nehemías se levantó, ¿qué? De noche. Nehemías era una persona muy prudente, era una persona consagrada a Dios, que todo le preguntaba a Dios. ¿Qué tenemos que aprender? A preguntarle todo a Dios, ¿verdad? No es lo que yo quiero, lo que yo siento, como yo pienso, es lo que Dios quiere, como Él siente y lo que Él quiere. Porque necesitamos morir nosotros para dejarlo vivir a Él en nuestras vidas. Amén. Dice, perdón. Sigue la acción Nehemías. Trabajaba de noche en la obra de Dios. O sea que debemos de trabajar día y noche, no debemos de cansarnos. Era persona que no perdía el tiempo. Había muchas cosas que hacer. Hermanos, ¿cuántas veces no perdemos el tiempo en cosas vanas, en cosas infructuosas, en cosas de los afanes? Los afanes también nos hace perder el tiempo. Por ejemplo, cuando María y Marta, ¿no? Que Marta andaba, dice, y Marta andaba afanosa, y Marta andaba para allá y para acá sirviendo, llevando, trayendo.
y le dijo, hasta que se hartó de María y le dijo, oye, Señor, no te fijas cómo María no me echa la mano, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanosa, María escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte? Estar sentada a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces los afanes nos llevan a perdernos estar en los pies de Jesús? Entonces ya no debemos de perder el tiempo. No pierdas el tiempo, porque los tiempos se están acortando, porque el pronto regreso de Yeshua está a la puerta. Si yo te dijera, Yeshua viene en un minuto, ¿qué harías? Ay, déjame limpiar la casa, déjame ir a trabajar, déjame ir a comer, déjame ir a desayunar, déjame ir con mi familia. ¿Qué harías si en un minuto viene Yeshua? ¿Verdad que no haríamos todas esas cosas? Las dejaríamos, porque son cosas vanas. Amén. Solo apoyarnos en gente de confianza y que comparta nuestra visión. Tú no puedes ir con la gente gentil a que te dé un consejo, a que te diga qué hacer. Solo la gente que está consagrada y entregada y camina en rectitud, y que no va a ser perfecta, tú lo sabes, pero está consagrada al Señor. Y sabemos que de ese tipo de gente pues hay muy pocos, ¿a poco no? O los encuentras en cualquier lugar, ¿no? Gente de confianza te la encuentras muy poca. Y si a Jesús se le metió el Judas y lo traicionó, que no se lo metan a nosotros también, ¿verdad? Ser sutil o ser cuidadoso y discreto da resultados según el plan de Dios. Porque el ser discreto es no revelarle a tu enemigo lo que vas a hacer. Porque si le revelas a tu enemigo, te va a tomar ventaja. Porque le estás dando tiempo a que piense y maquine más adelante que tú. Por eso es necesario no revelar. Es necesario ser discretos. Punto número 3. Personalmente debes verificar las versiones de las crisis en tu hogar. Y que me dijo y dijo y dijo, no, hay que ver las dos partes, ¿no? Que dijo uno, que dijo el otro, y ya formamos ese criterio de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos escuchar solo una, sino las dos partes tenemos que escucharla en el hogar, para que no haya problemas y haya paz en el hogar, y ayudes a tu familia a que haya esta paz en el hogar. Amén. Y le vas a dar un consejo espiritual, la palabra le vas a dar. Amén. Vemos el versículo versículo 13, que dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces vemos aquí que tenemos que escuchar versiones, pero siempre verificar lo correcto o investigar delante de Dios cuál es tu verdad. Porque es increíble, puedes tener a dos personas de frente y una te dice su versión y la otra también te dice su versión, y al final de cuentas dices, ¿cuál me está dando la buena versión, verdad? Entonces vas con Dios y le dices, Señor, revélame, dame esa sabiduría que viene de lo alto, como Salomón. A Salomón le dio esa sabiduría al Señor cuando las dos prostitutas llevaron a un bebé muerto y al otro vivo, ¿verdad? Y decían, el mío es el muerto, el vivo, no, el mío es el vivo, decía. Y Dios les reveló y dio una enseñanza que le dijo, bueno, el vivo vamos partiéndolo, ¿verdad? Y cómo Dios le reveló cuál iba a ser la mamá, porque la mamá no iba a querer que lo mataran, ¿verdad? Entonces hay que pedirle sabiduría al Señor, investigar la verdad. Solo así se puede edificar correctamente. Si la gente es honesta y es sincera, y si la gente quiere corregir su vida, lo va a hacer.
y va a ser abierto al Señor, va a ser abierto su corazón, va a ser abierto, se va a rendir ante el Señor, porque hay gente que no se quiere rendir. O sea, sí, ayúdame con mi problema, pero yo no voy a la iglesia. Sí, ayúdame con mi problema, pero yo no oro. Sí, ayúdame con mi problema, pero tú ve y ora al Señor. Quieren hacerse como a este Moisés. No, sube tú al monte, Moisés, porque nosotros quizás muramos, ¿no? Y así nos mandan a todos nosotros. Tú ve y ora, ¿no? Tú ve y ora. ¿Cuántos les ha pasado? Tú ve y ora y pídele al Señor. ¿No les han dicho a ustedes? Ve y tú ora. No, usted también enséñese a orar. Hay que enseñarlos a que vayan con el Señor, ¿verdad? Ver directamente la destrucción ayuda a programar reconstrucción. Ayuda y nos enseña dónde se abrió la puerta al enemigo en el hogar. A veces nosotros sabemos dónde está la ruina en nuestro hogar y no ponemos los hasta aquí. Tenemos que aprender a poner hasta aquí al enemigo para que no siga destruyendo nuestro hogar. Amén. Punto número 4. El reconstructor debe ser especialista en superar obstáculos. Esto es bien importante, hermanos. Tenemos que aprender a superar obstáculos. Vamos a ir al libro de Mateo 7, 24 al 27. ¿Cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a ser especialistas? Aquí dice en Mateo 7, 24 al 27, dice: todo el que escucha, ¿no? 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Ah, sí. Ajá. Léela en voz alta. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Podemos aquí ver una persona que supera los obstáculos. Va a ser la persona que se para en la roca, que es Cristo. Y Cristo es la palabra. Pero dice que el que oye la enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Entonces aquí está una clave de cómo vamos a reconstruir y cómo tenemos que superar los obstáculos. ¿Pararnos en quién? En Cristo. Ajá. Dice, perdón, versículo 14 dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Aquí podemos ver que no había lugar donde pasase. Los obstáculos eran enormes. Aquí podemos ver que nada detendría a Nehemías. O sea, en la vida actual todos vamos a tener obstáculos. Entonces, ¿cuáles son tus obstáculos en tu casa, en tu hogar, en tu familia? ¿Y qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿A rajarte? ¿A rendirte? ¿A desanimarte? Aquí dice que Nehemías continuó. Era valiente y esforzado. Entonces tenemos que ser valientes y esforzados, porque Nehemías tenía meta y objetivo fijo y con tiempo determinado. Acuérdense que él le dio tiempo al problema. Tenemos que darle tiempo al problema, no tenemos que dejarlo pasar, no tenemos que permitir que solo se solucione, no, tenemos que darle el tiempo. Porque mayor es nuestro Dios que cualquier obstáculo a superar.
Si tú tienes eso en mente y en tu corazón, tienes el poder. Hay una alabanza que dice: yo tengo el poder aquí adentro que quema todo mi ser, ¿verdad? Entonces tú tienes el poder, el dinamus en tu interior para superar cualquier obstáculo. Si tú lo haces en tu humanidad, bajo tu conocimiento, ya sabemos que vamos a fracasar, ¿verdad? Punto 5. El reconstructor no debe solo observar, sino examinar diligentemente. ¿Cómo tiene que examinar? Diligentemente. Ajá. Versículo 15 dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. No es lo mismo observar que examinar. No es lo mismo. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? Amén. ¿Cuántos saben? ¿O es lo mismo? Observas de pasada, ¿no? Cuando vas caminando, pues observas de pasada. Pero cuando algo te llama la atención, examinas detalladamente. O cuando algo te interesa, lo haces detalladamente, ¿a poco no? Entonces no es lo mismo observar que examinar. El arquitecto tiene que examinar diligentemente. Aquí tenemos un ingeniero que trabajó de ingeniero y no creo que trabajara al aventón, ¿verdad, ingeniero Alberto? Trabajaste diligentemente, ¿no? Si no, ¿qué pasaba con las piezas que se hacían en la siderúrgica donde ibas? ¿Qué pasaba si no observabas diligentemente? O las mujeres, si no observaban diligentemente la comida, ¿qué nos pasa? O la dejas al aventón, ¡ay, hay que se haga! No, ¿verdad? Entonces Dios dice que tenemos que examinar diligentemente lo que está pasando en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos. Bueno, mucho que observar, ¿verdad? Mucho, pero Dios les da la capacidad. Amén. La obra depende de un buen criterio reconstructor. O sea, la obra depende de un buen criterio reconstructor de una persona espiritual, para discernir, para entender, para ir con el Señor como Nehemías y preguntarle por dónde le doy, cómo le hago, a qué hora le hago, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son perfectos. A mí desde hace mucho tiempo me había dicho el Señor: ora por Alberto. Pues yo le decía: Señor, ¿cuándo? Nomás dime cuándo, ¿da? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y no me decía nada, y no me decía nada. Y yo, pues bueno, tú dijiste, pues ahí tú sabrás cuándo. ¿Y qué? Los tiempos de Dios son perfectos. Me dijo: hoy lo vas a hacer. Y yo, ay, me agarra el Señor medio desprevenida, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu te mueve, y te mueve porque te mueves. Entonces, tenemos que tener un buen criterio espiritual para hacer las cosas. Amén. Hay quien observa solamente y la obra se cae fácilmente. ¿Por qué se cae fácilmente? Porque cimentó sobre la arena, no cimentó sobre la roca, que es Cristo, y que Él nos da esa sabiduría. Y dice que el que edifica sobre la arena es el que oye la palabra. ¿En la clave dónde está? El oír la palabra. Y no nada más es el oírla, obedecerla. Dice que, perdón, no obedece el necio. El que no obedece es necio. Si no obedecemos la palabra, si no nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿somos qué? Necios. Ajá. Sí, entonces, si toda la familia es necia, ¿qué se puede hacer? Nada, ¿no? Estamos edificando sobre la arena. Entonces tiene que haber uno sabio, entendido en la palabra,
obediente a la palabra y quitarse la necedad. Ahora sí, porque si no, entre necio y necio, ¿verdad? Ahí se encuentran. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que sea necio. Dios quiere que seamos sabios. Amén. ¿Cuántos queremos ser sabios? Amén. Yo quiero ser sabia. El punto número 6. Hay acciones en la reconstrucción que tienes que hacer tú solo. Hay cosas personales que tenemos que hacer delante del Señor. Hay cosas que tenemos que buscarle y que reconciliarnos con el Señor, porque tenemos cosas que no nos hemos reconciliado con el Señor. Vamos a leer el versículo 16. Perdón. Y no sabían los oficiales a dónde había yo ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles u oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Hizo cosas él solo. La comunión con Dios es personal. En todas las ocasiones es personal. Tienes que tener una comunión con Dios diario. La oración diaria es hablar con Dios, es rendirte ante Dios, es pedir perdón a Dios, es decirle: Señor, aquí estoy, moldéame. Es decir: Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Y a veces la gente quiere ser el alfarero y que Dios sea el barro y se moldea a sus ondas y a sus rollos. Pues ¿cuándo vamos a ganarle a Sansón a las patadas, verdad? Pues nunca. El ayuno también a veces es personal y hay acciones que se deben de hacer personalmente, o sea, tú y el Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer personalmente es arreglar nuestra propia vida delante de Dios, porque delante de Dios no podemos ocultarle nada. Delante de Dios no podemos esconder, bueno, esta cosa sí te confieso y esta no, porque Dios lo ve todo. ¿A dónde nos esconderemos que no nos vea? Dice: si te escondes debajo de las piedras, ahí te veo. Si te subes al cielo o a la luna, de ahí te bajaré. Entonces hay cosas que son necesarias que tú solo personalmente las hagas con el Señor. Rendir tu vida, estar a cuentas. Amén. Debe haber sutileza, o sea, tenemos que ser cuidadosos durante cierto tiempo. Hay cierto tiempo que tenemos que ser cuidadosos, cierto tiempo. Y Dios te va a ir marcando los tiempos. Amén. Punto número 7. El remanente siempre es gente con iniciativa, y ser líder, el ser líder es una persona que motiva. Como Nehemías era un líder. Acuérdense que era el que estaba con el rey, era el copero, pero era el jefe. Entonces, cada uno de nosotros que somos ese remanente, que somos ese injerto al olivo, a Jesucristo, a la vid, somos injertados a la vid, siempre tenemos que tener iniciativa espiritual en el Señor. Amén. Y los líderes siempre tienen que estar motivando a las personas para que le echen ganas con Dios, para que le busquen a Dios, para que se rindan al Señor. Vamos a ver el versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el grande mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El oprobio significa ofensa, significa desgracia, significa escarnio. Entonces debemos de reconocer el problema que hay en nuestro hogar, pero magnificar la solución que es Dios.
Que no te gane la emoción o el sentimiento o tu coraje o tu ira o lo que sea, o tu carne, para hacerlo más grande la situación en tu casa, en tu hogar, con tu familia, que Dios. Dios es muchísimo más grande que todo. Amén. No conformarse a vivir así más tiempo del debido. O sea, otro consejo que debemos de tener es que no debemos de conformarnos de vivir esa vida que llevábamos o que llevamos del más tiempo debido. O sea, ¿cuánto tiempo llevas viviendo así? 5 años, varios años, muchos años, poco tiempo. No te conformes, sino que hay que renovar cada día el entendimiento para que dejemos actuar cada día más al Señor en nuestras vidas y no conformarse a llevar una vida de religiosidad. Tenemos que decirle: Señor, avívanos a diario, aviva nuestro corazón, aviva nuestro entendimiento, aviva todo nuestro ser para seguirte sirviendo, para seguirte adorando con todo nuestro corazón. Amén. El líder o el remanente del Señor debe motivar con la palabra al resto. Tú en tu casa eres un líder, tú en tu casa eres un sacerdote, tú en tu casa eres un remanente y tienes que estarse motivando. La esposa al esposo y el esposo a la esposa y los papás a los hijos deben estarlos motivando espiritualmente con la palabra. Amén. Es como yo que les estoy compartiendo la palabra, pues los estoy motivando a que a ser esos buenos líderes, a seguir la voluntad de Dios, a obedecer al Señor, a caminar en santidad, ¿no? Entonces tenemos que ser esos líderes en nuestras casas. Amén. Punto número 8. En el terreno de la acción, el trabajo es importante para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena para mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Vemos aquí cómo Nehemías reconoce la poderosa mano de Dios sobre su vida, sobre el templo, sobre los que estaba liderando. Así la poderosa mano de Dios estará contigo si tú le crees, si tú tienes fe. Dice que se esforzaron. Del hebreo también significa esforzarse, significa que fueron fuertes, que fueron valientes, que tuvieron ánimo, que se alentaron y que se fortalecieron. Fíjese lo que significa esforzarse, que es hazak en el hebreo. No es nada más esforzarse. Fíjese todo lo que significa y lo que tenemos que hacer: ser fuertes, ser valientes, animarnos, alentarnos los unos a los otros y fortalecernos. ¿Con qué nos vamos a fortalecer? Con la palabra. No nos vamos a fortalecer yendo al gimnasio, ¿verdad? Tenemos que ir al gimnasio espiritual. Amén. Un obrero perezoso no edifica bien. Prolongará el tiempo de la aflicción en su vida. ¿Por qué? Porque un obrero perezoso no ora, no lee la Biblia, no busca a Dios, sino que anda perdiendo el tiempo en la búsqueda de las cosas mundanas. Y eso va a traer aflicción a la vida de cada persona y va a traer aflicción al hogar. Entonces es bien importante ver las consecuencias que trae sobre nuestras vidas el no obedecer a Dios. Amén. Un obrero inestable desanima al resto en la obra.
Si nosotros nos decimos seguidoras de Yeshua, pero a la vez somos inestables, ¿qué hacemos con los que nos rodean? Nosotros los desanimamos. Y somos responsables de eso porque le vamos a dar cuentas a Dios. No crean que no, Dios todo lo apunta allá arriba. Entonces, no debemos de ser inestables. Tenemos que ser estables porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un obrero inconstante retrasa la obra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia del inconstante. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando llegamos a Dios tenemos que quitarnos ese doble ánimo. Tenemos que dejar de ser inconstantes. Porque dice que el hombre inconstante no es capaz de tomar decisiones. El hombre inconstante no es constante en lo que hace. Fíjense la consecuencia que trae el hombre inconstante. También el hombre inconstante es como trabalenguas, a veces no me quiere salir la inconstante. El hombre tiene su lealtad dividida entre Dios y el mundo. Si somos así, hermanos, es mejor que estemos a cuentas con el Señor y dejemos de estar divididos entre Dios y el mundo. Eso no agrada a Dios. Amén. El hombre inconstante duda de lo que hace, duda de lo que tiene, duda de lo que quién es Dios, quién es Él en Dios, sobre todo no sabe que su identidad es Dios, no tiene duda de todo. El hombre inconstante es inestable en todo lo que emprende. Entonces, todas estas cosas nosotros ya no debemos de tenerlas, porque al aceptar a Yeshua en nuestras vidas, somos estas nuevas criaturas. Tenemos que permitir que el Dios del cielo, a través de su amado Hijo Yeshua y su Santo Espíritu, nos cambie ese chip en nuestra cabeza. Tenemos que permitirle que la palabra nos lave. La palabra te lava. Entonces, si tú no estás diario presente en la palabra, ¿quién te va a lavar? ¿Dios o el diablo? ¿No? Si tú no estás diario en la palabra, ¿quién te lava? ¿Y quién quieres que te lave? ¿No? Es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Amén. En las cosas de Dios se requiere esforzarse y ser valiente, como lo dice en el libro de Josué 1:9. Josué 1:9. ¿Ya lo tiene? Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué dice? Que nos tenemos que esforzar y seamos valientes, no nos acobardemos, porque Dios nos empuja. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No desmayes, no te canses, dice el Señor, no te canses de luchar por tu familia, porque el adversario no quiere que luches por tu familia, quiere derribarla, quiere derribar tu templo, tu casa, tu hogar, como con Nehemías. Nehemías no se rajó, Nehemías allí estuvo, fue perseverante. Y la promesa que Dios nos da: Dios estará contigo en donde quiera que vayas, como te muevas, como lo hagas, tomado de la mano del Señor, Dios estará contigo. Dios no te va a abandonar. El ser humano sí te abandona, el ser humano sí traiciona, pero Dios nunca te va a abandonar. Amén. Dice, punto número 9: el enemigo aparecerá y bajará el ánimo
y amenazará e intimidará. Pero ¿cuál es la promesa que nos dio Dios? Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solo tú tienes que esforzarte y ser valiente. Amén. El versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, hay que darle más duro, ¿verdad? Hay que darle más tupido a este asunto, porque dice que hicieron escarnio. ¿Qué significa escarnio? Es una burla tenaz. Ay, ¿a poco no te harta que se estén burlando de ti, verdad? A mí me harta que el diablo se burle de mí, me harta. Y ya cuando me harta empiezo a guerrear, empiezo a patalear todo lo que pueda hacer. Entonces tú no permitas que hagan escarnio, que se burlen de ti tenazmente. ¿Cuántos, como cuando ahora que somos creyentes, cuántos no se burlaron de uno, no? Uy, sí, uy, no. Y te querían meter zancadilla para tumbarte, para demostrarte: mira, no que andas en los caminos de Dios, mira cómo lo hago caer o la hago caer, ¿verdad? Y se burlaban de nosotros cuando recién empezábamos a andar en los caminos del Señor, pues no conocíamos mucho la palabra y éramos fácil de caer. Y cómo se burlaban con esa tenacidad de uno, ¿verdad? Y a veces, cuántas veces también gente que no conoce de Dios y también se burlan. Ay, sí. Ay, sí, ¿a poco le habla Dios? Yo tenía una hermanita cristiana, y yo le decía: no, pues es que Dios me habló y me dijo esto. Y ella me decía: ay, me caías bien gorda y te me hacías bien sangrona y bien payasa, porque decías: Dios me habla. Y yo decía: ay, sí, Dios le habla. Se burlaba de mí, ella. Hasta que le tocó la experiencia y se metió más con Dios y vio que Dios sí habla verdaderamente, ¿verdad? Dios sí habla. Y dice que los despreciaban el Gesén, el árabe, y dice que le dijeron: ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Rebelar en el hebreo significa también que te resistes a la autoridad. Y eso le estaban diciendo: te estás resistiendo a la autoridad, al rey. O sea, pero nada que ver. ¿Qué tenía que ver la reconstrucción del templo con renovar la iglesia? ¿Qué tenía que ver con el rey? Además, acuérdense que el rey le había pedido permiso Nehemías perdón, le había pedido permiso Nehemías al rey para eso, para reconstruir el templo. Pero fíjense, los mentirosos, ahora sí que cizañosos de Sanbalat, Tobías y Gesén, ya le estaban levantando el falso de que tú te resistes a la autoridad, te estás resistiendo al rey. O sea, cuando ni en cuenta, cuando él había ido con permiso del rey. Entonces aquí vemos cómo la gente es tan perversa y tan malosa, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que irnos hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante. La obra siempre será amenazada por el enemigo. No quiere el bien de ti el enemigo, ni el de tu familia. Entonces, sabiendo tú esto, que el enemigo no quiere el bien tuyo ni el de tu familia, pues tienes que luchar más, ¿no? Más fuertemente, tienes que perseverar en hacer la voluntad de Dios, compartir la palabra a tu familia y en dar ese buen testimonio que tenemos que dar de vida, que de verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Porque si damos otro testimonio, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Si damos un testimonio contrario, ¿a quién se tiene en el corazón? No se tiene a Cristo, se tiene al chango, ¿no? Bajará el ánimo, acusará el adversario e intimidará para detener la obra. O sea, tú ya tienes que estar atento que el diablo te va a querer desanimar, el diablo te va a querer acusar,
y te va a querer intimidar. Tú ya tienes que estar atento a estas tres cosas. ¿Para qué? Para no dejarte vencer por esto. Para agarrarte y afianzarte más del Dios Altísimo, que es todo poder, que es creador del universo, que Él es hacedor de milagros, que es dueño del oro y que es dueño, Él hizo el mundo en esta casa donde tú y yo habitamos, que Él es el todopoder. Y que no te desanime el adversario, que no te intimide, que no te asuste y que no te detenga. Amén. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a ir a Primera de Juan 4:4. A ver qué nos dice Primera de Juan. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, hemos vencido al aceptar a Yeshua, al pedir perdón, y dice que Satanás estará bajo nuestros pies. Entonces nosotros hemos vencido porque Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tienes que acordarte siempre de eso. No dejes que el diablo te olvide la palabra, porque si se te olvida la palabra, te olvidas quién eres, te olvidas que eres un hijo de Dios, te olvidas que mayor es el que está dentro de ti y te empiezas a sentir débil y fracasado. Y Dios no quiere eso. Y dice que Nehemías seguían edificando y seguían avanzando y reconstruyendo. Entonces, hermano, yo te animo hoy a que sigas edificándote tú mismo, edificando tu hogar, que sigas avanzando en ti mismo, que sigas avanzando en tu hogar y que sigas reconstruyéndote tú mismo y reconstruyas tu hogar. Amén. Eso es lo que Dios nos está hablando esta mañana. Punto número 10. Hay que reprender, rechazar maldiciones y seguir edificando. Entonces tenemos que reprender toda obra del diablo, toda obra del enemigo. Hay que rechazar toda maldición que nos quieran aventar, porque también hay las palabras de la gente, nos quiere atar, nos quiere tumbar. Hay que reprender esas maldiciones, no hay que aceptarlas. Y hay que seguir edificando nuestro hogar, nuestra casa y a nosotros mismos. Amén. Versículo 20 dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ellos le dijeron: tú no tienes parte. ¿Qué significa en el hebreo que no tiene partes? Helek es la palabra en hebreo y significa que no tienen herencia ni porción. O sea, ellos querían esa herencia para ellos, la herencia que Dios les había dado. Los gentiles o estos perversos la querían para ellos. Pero Nehemías fue muy claro en decirles: ustedes no tienen herencia en esto, ni derecho. O sea, ellos no tenían derecho porque no andaban en rectitud ni en justicia. Mucha gente se cree con mucho derecho y hace de lo peor, o se comporta de lo peor, y eso no agrada a Dios. Entonces no tienes ni parte ni herencia, ni porque no eres recto ni eres justo. Para tener parte en el reino de los cielos y herencia es ser una persona recta y justa. Y dice: porque no tienes ni memoria en Jerusalén. O sea, Nehemías les dijo: de ustedes nadie los conoce, nadie sabe. En el hebreo es que no tienen pasado, no tienen parte en ese evento tan importante como levantar el templo de Dios. Eso les dijo Nehemías. Ustedes no tienen pasado con Dios, ustedes nunca han andado con Dios. Eso es lo que les estaba diciendo Nehemías, que no tenían memoria. O sea,
¿Cómo Dios se va a recordar del pecador? Dios nunca se va a recordar del pecador, se va a recordar del justo, del santo, del que anda en rectitud. Amén. Con Dios nada nos detendrá. Él es el que edifica. ¿Quién edifica? Dios. Vamos a ir al Salmo 127, 1. ¿Qué dice el Salmo 127, 1? ¿Ya lo tiene? Salmo 127 a la 1. Salmo 127, 1 a las 2. Salmo 127 a las 3. ¿Quién dijo ya lo tengo? 1. Salmo 127, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? No los oigo, los demás, ya lo tienen, ya lo tienen. Oigo un amén, Salmo 27, nomás oigo un amén. ¿Cuántos amenes hay? Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu pensar, en tu diario caminar, porque así estabas acostumbrado a hacerlo como tú querías en tu vida diario, cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, diario lo hacíamos como nosotros queríamos, ¿o no? Y actuábamos como nosotros queríamos, ¿no? Pero aquí dice: si Dios no edifica tu casa, en vano trabajas. Entonces, hermanos, la clave es que dejes que Dios edifique tu casa, que Dios gobierne tu corazón, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al Rey de Reyes que te da la palabra se le obedece, ¿no? Entonces deja que Dios te edifique a ti primero y que pueda edificar tu casa. Aunque sean muchos los obstáculos, terminaremos la tarea. No claudiquemos, no retrocedamos. Amén. Nada nos detendrá por nuestras familias. Sigue luchando junto a Dios y Dios te va a dar la victoria. Amén. Nada nos detendrá por la gloria del Dios de Israel. Por el poder de Dios saldremos triunfantes. Redobla el paso, hermano. No claudiques. Confía. Dios no nos dejará. Y nosotros debemos de ser de lo que no volveremos atrás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen no volveremos atrás? Amén. Yo tampoco, ni atrás como dicen, ni para agarrar impulso. Amén. Cerremos los ojos, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por darnos esta hermosa palabra que la descifró muy bien mi amado Señor y que me la revelaste para poderla dar, Señor. Gracias por guiarnos para reconstruir nuestra vida, nuestra familia, que reconozcamos el problema y nos demos el tiempo para pedirte dirección, Padre Celestial. Aunque los obstáculos sean grandes, con tu ayuda, Señor, que sigamos adelante, porque tú eres mayor, Señor, que el que está en el mundo. Que reconozcamos el problema, pero tú, Señor, eres mayor. Que no seamos obreros inestables, ni mucho menos inconstantes. Ayúdanos a ser valientes y esforzados para seguir luchando por mí, por mi hogar, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis nietos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde.